En este vídeo vamos a ver cómo se realiza un enrutamiento inter-VLAN empleando el método router on stick. Lo que es la configuración de las VLANs, tanto la creación de las mismas como la asignación de los puertos a dichas VLANs, ya lo he dejado realizado previamente y simplemente mostrarlo. Con el comando show VLAN. Si alguien tiene alguna duda de cómo se realiza la creación de los VLANs y la asignación de los puertos a dichas VLANs, pues dejo ahí arriba un enlace para que podáis consultarlo. Pues el comando show VLAN nos vale para ver todo ese contenido de las VLANs. Entonces, como podéis ver, están creadas tanto la VLAN 10 como la VLAN 20 y además ya están asignados los puertos correspondientes del switch a cada una de las VLANs. Entonces vamos a tener estas dos VLANs, la 10 y la 20, que van a representar pues cada uno de estos dos ordenadores. El ordenador de la izquierda está conectado a un puerto asociado a la VLAN 10, que es el puerto 0/1, y el ordenador de la derecha está conectado a un puerto asociado a la VLAN 20. Este puerto es el 0/2. Entonces vamos a tener dos redes distintas. Vamos a realizar un enrutamiento entre las VLANs, por lo tanto, dos redes, que son la 192.168.10.0/24 y la 20.0/24. Entonces, cada ordenador tendrá una IP, tendrá una configuración dentro de una red distinta. El ordenador de la izquierda tendrá una configuración dentro de la 10.0 y el ordenador de la derecha tendrá una configuración dentro de la 20.0. Entonces, como vamos a querer enrutar estas dos redes, lo que vamos a necesitar es un gateway. Entonces, el gateway era la IP de la interfaz del router que está conectada a nuestra red para poder saltar al router y poder ir a otras redes. Entonces, si esto lo seguimos al pie de la letra, vemos que el gateway, tanto del ordenador de la izquierda como del ordenador de la derecha, es esta interfaz de aquí, que es la 0, si no estoy equivocado, la 0/0 del router. Pero aquí hay un problema, puesto que nosotros vamos a poder configurar una única IP por cada interfaz. Entonces nosotros aquí tendremos que poner solo una, pero tenemos que tener dos gateways distintos porque estamos tratando de dos redes. La solución a esto es dividir esta interfaz 0/0 del router en dos subinterfaces. Entonces haremos una subinterfaz tratando la red 10.0 correspondiente a la VLAN 10 y una subinterfaz para la red 20.0 correspondiente a la VLAN 20. Pues bien, nosotros lo que tenemos que hacer para poder crear esas subinterfaces es lo siguiente. Bueno, voy a poner un cable consola para conectarnos al router y voy a configurar esas subinterfaces. Esas subinterfaces que por otro lado van a ser sobre una única interfaz que es la fase Ethernet 0/0. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Bueno, en primer lugar vamos a decirle que no queremos la configuración automática del router. Enable, entramos en el modo de configuración y lo que tenemos que hacer es crear una subinterfaz para cada VLAN, una para la 10 y otra para la 20. Para ello, si nosotros vamos a hacer esas subinterfaces sobre la 0/0, lo primero que tenemos que hacer es poner fase Ethernet 0/0 y a continuación un punto y normalmente se pone el número de la VLAN a la que va a estar asociada. Como nosotros vamos a crear una subinterfaz para la 10 y otra para la 20, pues ponemos 0/0.10 y crearemos después la 0/0.20. Ese punto 10 y ese punto 20 pues hacen referencia a las distintas VLANs que vamos a utilizar. Entonces entramos en esta subinterfaz y si os fijáis el prompt ya no es config-if, sino que es config-subif. Subif de subinterface, subinterfaz. Pues bien,
nosotros vamos a tener que indicar que por esta subinterfaz va a transportar información proveniente de la VLAN 10. Y para ello, para poder tratar de esta manera, para poder decir que por aquí va a venir información de la VLAN 10, existe un protocolo que se llama el IECUBO 802.1Q. Y este es el protocolo que vamos a utilizar aquí, para indicar cuál va a ser la VLAN que va a circular a través de estas subinterfaces. Este protocolo, el manejo de este protocolo, lo utilizamos mediante encapsulation.1q. Este .1q viene del 802.1q, indicándole aquí el número de la VLAN que nosotros vamos a utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar la VLAN 10 para esta subinterfaz. Y de la misma manera que hemos hecho para la 10, vamos a hacerlo para la 20, ¿vale? Pero nos queda una última cosa para la 10 y es configurar la IP dentro de la red 10.0 que va a ser realmente el gateway de los ordenadores. Esa IP la asignamos exactamente igual que como vimos en la configuración de IPs en una interfaz del switch para la interfaz de la administración o la de los routers. Y se utiliza con el IP address 192.168.10 y vamos a utilizar, por ejemplo, el punto 1. Y una máscara correspondiente a la barra 24. Recordad que los gateways normalmente, no tiene por qué ser así, pero normalmente se suelen configurar con la primera IP útil disponible en una red. Bien, pues ya configuro esa IP. Pues ahora sí, de la misma manera que hemos hecho con la 10, vamos a hacer la 20. Salimos de aquí, entramos en la 0/0.20, le decimos que va a utilizar la encapsulación .1q para transportar la VLAN 20 y con el IP address le asignamos pues 192.168.20.1, la primera útil dentro de la red 20.0. Y como es un barra 24, pues 255.255.255.0. Entonces las subinterfaces ya las tenemos creadas y ya tenemos asignada una IP para esas subinterfaces. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es configurar los equipos. Vamos a configurar los equipos. Por ejemplo, para el de la izquierda, que va a pertenecer a la red 10.0/24, vamos a ponerle la 10.2 con la IP/24, perdón, con la máscara /24 y con gateway el que le hemos asignado, la IP que hemos asignado a la subinterfaz para el VLAN 10, que es la 192.168.10.1. Y de la misma manera que hicimos con nuestro ordenador, con el otro, pero con la información de la 20. Es decir, vamos a darle 192.168.20.2 con esta máscara y como gateway la IP que le hayamos configurado a la subinterfaz para la 20, que es 192.168.20.1. Vale, entonces la configuración de los equipos ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que los enlaces de los routers por defecto, a diferencia de los switches, están desactivados, es decir, las interfaces de los routers por defecto están deshabilitadas. Entonces tenemos que activarla. Tenemos que activar la interfaz del router, no la subinterfaz. La subinterfaz es la que hemos establecido con las IPs dentro de cada red, pero lo que tenemos que activar realmente es la interfaz de la cual derivan. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entrar no en la subinterfaz, sino a la interfaz (0/0) y utilizar el comando noshutdown para levantar esa interfaz. De esta manera, como veis, este lado de la interfaz ya está en verde y el del switch está en naranja, negociando. Pero al igual que pasaba con la configuración de los VLANs, cuando conectábamos
cuando conectamos realmente dos switches, por ese enlace van a circular información proveniente de todas las VLANs que tengamos. Y en este caso, por este enlace, el que comunica el switch con el router, va a circular información tanto de la VLAN 10 como de la VLAN 20. Y al igual que hicimos en la configuración de las VLANs en los switches, tenemos que establecer este puerto del switch como un enlace troncal para que podamos enviar a través de él pues, mensajes provenientes de todas las VLANs. Recordad que cada uno de estos enlaces, pues por aquí, por cada uno de ellos, solo circulará información de una única VLAN, de la VLAN a la que esté configurado, a la que esté asociado el puerto correspondiente, pero por este de aquí van a circular información de todas las VLANs. Por lo tanto, tenemos que establecer este puerto de este switch, que en este caso es el 0/3, configurarlo como un enlace troncal. Para ello, entramos en la configuración del switch, modo de configuración, entramos en la interfaz, que es la 0/3, y tenemos que indicarle que va a pertenecer o que va a funcionar en modo troncal. Para ello, switch port, indicándole el modo troncal. Y con esto es suficiente. Es decir, una vez que hayamos establecido el enlace troncal para el switch, hayamos creado las subinterfaces con la IP correspondiente a cada red en cada una de ellas, hayamos levantado la interfaz 0/0 del router y configurado los ordenadores con la IP, la máscara y el gateway correspondiente, y por supuesto lo que ya estaba hecho desde el principio, que es la creación de las VLANs y la asignación de los puertos a dichas VLANs, ya podemos ahora realizar un enrutamiento. Es decir, algo que originalmente no podíamos hacer, que es una comunicación entre un ordenador conectado a una VLAN, que es la 10, conectarme o hacer ping con otro ordenador que está conectado a otra interfaz asociado a una VLAN distinta, eso que en un primer momento no lo podemos hacer, con este enrutamiento entre VLAN lo vamos a poder conseguir. De tal manera que si yo hago un ping desde este ordenador al 20.2, que es este otro, el ping debería resultar correcto. Entonces voy a entrar en este ordenador, voy a hacer un ping 192.168.22 y es probable que dé algún timeout por el protocolo ARP, pero fijaos que ya empieza a dar los replies. Ahora si vuelvo a intentarlo, los replies ya salen desde el primer momento. Es decir, hemos hecho una comunicación entre equipos que originalmente están conectados a puertos asociados a distintas VLANs. Esto es lo que se denomina enrutamiento inter-VLAN.